¿Cómo se relacionan las naciones? ¿Cómo se construyen sus historias? A partir de este momento, intentamos entender, profundizar, descifrar. ¿Cómo se configura el gran escenario de las naciones y cómo se toman las decisiones que mueven al mundo? Esto es Escenarios Globales, una producción de Radio Monumental. Hoy con Adrián Piñataro, Javier Johanning y Carlos Cascante. Bueno, en el programa pasado tocamos a Bond, porque era al servicio de su majestad. En este nos toca en una galaxia muy lejana. Una película que ha tocado generaciones, Javier. Claro, me imagino que de generaciones y que ha logrado pues cautivar a audiencias enteras, como también decepcionarlas. Correcto, y nos acompaña hoy también Adrián Pignataro, que así como sabe de Bond y disfruta mucho de Bond, disfruta también Star Wars. Yo no sé cuál de las dos disfruta más o cuál de las dos es más aficionado. Bueno, eso es una buena pregunta. Bueno, un gusto estar otra vez con ustedes conversando de estos temas de los que soy fanático, no estudioso. Como decíamos cuando hablamos de Bond, hay personas que se dedican realmente a hacer carrera académica o carrera en YouTube hablando de estos temas. Pues las dos las disfruto, las dos me decepcionan muchas veces. Y entonces son olas de disfrute, de decepción y bueno, es bastante cíclico. ¿Quién dice que los hobbies no duelen? ¿Quién dice que los hobbies no duelen? Y cuando uno los mezcla con sus apreciaciones políticas, con sus apreciaciones culturales, se vuelven todavía más apasionantes y generan más sensibilidad y más decepción. Cuando estábamos discutiendo este programa, yo les contaba, bueno, y a Adrián le he discutido una anécdota de Carl Sagan en un programa de televisión que está circulando en Twitter. Carl Sagan, el brillante expositor de la ciencia en los Estados Unidos en los 70 y 80, que sale en un programa, entonces le preguntan si él ha visto Star Wars. Y él dice que lo ha visto, que ha visto las películas, pero que él cuestiona mucho el papel de los Wookiees, de Chewbacca. Y entonces él se cuestiona si Chewbacca tiene derechos, porque él ve que en la película él no tiene derechos. Que siempre, que incluso su capacidad de expresar su opinión es reducida y que incluso en la parte final de la primera película, donde se condecora a Han Solo, a Luke Skywalker y creo que a otro más ahí, Lando Calrissian no ha aparecido, pero que Chewbacca siempre está atrás, o sea que nunca le dan un primer lugar. Entonces tiene toda una serie de componentes sociales Star Wars. Bueno, eso pasa en la primera y pasa en una de las últimas. Cuando le preguntaron al director del Despertar de la Fuerza, J.J. Abrams, que si algo habría hecho distinto en esa película, él decía la escena que habría hecho distinto es cuando pasa algo en la película trágico, triste, y llega Chewbacca y llega Rey, la protagonista, y en lugar de abrazar Chewbacca a Leia, que se conocían desde hace años, eran amigos, Chewbacca le pasa la par y Leia abraza a Rey, a la cual no conocía. Tanto en la primera como en una de las últimas, este personaje es completamente ninguneado, básicamente. Tenemos que hacer una campaña por los derechos de los Wookiees en internet. Quienes, por cierto, es un pueblo que sufre esclavitud en la galaxia. En otras historias se ha visto que son esclavizados masivamente. Bueno, recientemente sale, dicho sea paso, un Wookiee en Boba Fett.
Y bueno, ahora eso que acabas de mencionar me explica a mí muchas cosas luego de haber visto ese episodio. Ahora, hablando ya de la franquicia, un poco de la puesta en escena de la franquicia, volvemos con una de las historias más interesantes, pero que es muy recurrente, al menos en términos occidentales y en términos de audiencias del cine, y es la idea del elegido. Estaba leyendo recientemente que una de las primeras novelas que toca la idea del elegido es más bien una película que acaba de salir, que se acaba de rebootear, por ponerlo de alguna forma, que es Dune, y que desde entonces Occidente ha jugado mucho con esta idea del elegido, y cómo también entonces Occidente entiende mucho desde la moralidad del bueno y el malo, y tiene que tener muy claramente esas visiones, y cómo entonces Star Wars es básicamente muy parecido a todos estos hilos narrativos, pero con diferentes personajes, con diferentes historias, pero siempre mantiene esas constantes. No sé qué... Bueno, el creador original de Star Wars, que es George Lucas, es un californiano que fue a la universidad, no sé exactamente si obtuvo un título, pero sí llevó varios cursos, sociología e historia. O sea, es alguien que con conocimiento cultural occidental, y que al hacer Star Wars básicamente es una nueva iteración de esto que escribió Joseph Campbell, El héroe de las 1000 caras, que es el ciclo del héroe. Entonces, bueno, se puede ver en tantas crónicas o mitologías, desde Hércules hasta Wagner. O sea, desde la historia de Gilgamesh. Y esta es nada más una nueva iteración en el espacio. Un amigo artista, escritor, Ricardo Ulloa, me decía, no sé si era frase suya o si estaba citando a alguien más, que la diferencia entre ciencia ficción y fantasía, o fantasía espacial, y podemos ubicar a Star Wars como la segunda, es que si uno quita los elementos espaciales, básicamente, al final de cuentas, no tiene nada de ficción. O sea, podríamos hacer que Star Wars fuera en la Edad Media, o Star Wars fuera, ¿verdad? Como el mismo El Señor de los Anillos. O sea, la misma, hay una historia, hay un ciclo igual, heroico, muy similar. Entonces, termina siendo el ciclo del héroe en este escenario fantástico espacial. En una galaxia muy, muy lejana, pero que sale en un momento histórico interesante, casi iniciando la última etapa de la Guerra Fría, de un enfrentamiento muy fuerte entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y que hay ciertos elementos que a mí me siguen llevando a ese escenario de Guerra Fría, es decir, que algo como Star Wars solo hubiera podido surgir ese fenómeno en una época de Guerra Fría, donde ese esquema de maldad y bondad se reproducía por todo lado en los discursos políticos, en una etapa muy interesante de la historia de los Estados Unidos, de depresión absoluta, con una economía en muchos problemas, con una sensación de un gobierno muy débil. Es decir, se dan ciertos elementos en el entorno en que sale Star Wars que hace que sea una saga de culto. Y bueno, tal vez antes de darle la palabra a Adrián, eso que mencionas me parece muy importante recalcarlo, volviendo a mencionar una figura que mencionábamos también en el episodio pasado, que es Reagan. Y sí, cómo menciona y dice, es que él llama no a la Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino el Imperio Soviético. El imperio del mal. Let us be aware that while they preach the supremacy of the state, declare its omnipotence over individual man, and predict its eventual domination of all peoples on the earth, they are the focus of evil in the modern world. So in your discussions of the nuclear freeze proposals, I urge you to beware the temptation of pride, the temptation of blithely declaring yourselves above it all, and label both sides equally at fault, to ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire, to simply call the arms race a giant misunderstanding, and thereby remove yourself from the struggle between right and wrong and good and evil.
el imperio del mal, y eso es un encuadre, eso es un framing muy, muy importante. Que eso es interesante. Reagan es un tipo que es muy fanático de lo que es ciencia ficción durante su juventud y que sus iniciativas de defensa utiliza componentes que están muy de moda en el ideario norteamericano, que es precisamente la Guerra de las Galaxias. Entonces, la iniciativa de defensa de Reagan, que era carísima y que nunca se pudo hacer, la denomina la guerra como que la Guerra de las Galaxias, dentro de la lógica de vender esa imagen. Entonces, hasta ese punto pega esta idea de esta franquicia, esta saga de la Guerra de las Galaxias. Bueno, como aquí nos decimos científicos sociales, ¿verdad? Yo haría un primer paso que siempre se hace en ciencia política, sobre todo, es definir conceptos. O sea, ¿a qué nos referimos con Star Wars? Porque es que actualmente Star Wars es un vasto universo de unas 11 películas canónicas, series animadas, ¿Por qué series las en llamas canónicas, perdón? Porque hay películas no canónicas como las de los Ewoks. Pero ¿qué es lo que te hace canónico? Hay toda una especie de consejo creativo que decide qué es canon y qué no. Antes estaba mucho más definido. Había una persona que controlaba eso, que definía exactamente como un concilio de la Iglesia Católica. Es que eso me suena a concilio. Sí. Bueno, hay una serie de películas antes de la adquisición, cuando hay un antes y un después con la adquisición de Disney, de Star Wars. Entonces deciden que ciertas cosas que se hicieron antes de esa adquisición no son canon, es apócrifo. Existen, pero no existen. Libros, películas, 2 películas de los Ewoks, el Star Wars Holiday Special, que es una película que hizo George Lucas después de la primera, que pasaron en televisión y es un fenómeno. Fue una baja producción, una mala producción, pero con Harrison Ford, con todos estos actores, pero pasó al sótano. Después en YouTube, en internet la han ido rescatando. Dicen que George Lucas la odia, que intentó comprar todos los ejemplares que había para destruirlos. Hay toda una serie. Entonces eso, digamos, no es canon. El canon actual son los 9 episodios, las 2 películas extra que han salido, Solo y Rogue One, las serie Clone Wars, la segunda, los primeros episodios animados, esos no son canon. Podría entender por qué. Rebels, Resistance, Mandalorian y ahora Boba Fett. Creo que no se me escapa nada en términos de películas. Después están los libros, después de Disney, porque los libros antes de Disney ya no son canon, y una serie de cómics. Y entonces todo ese universo, podemos decir, es Star Wars. Pero también podríamos decir que una película en 1977 que hizo un director desconocido, californiano, influenciado por Campbell, influenciado por las series de ficción de los 50, Flash Gordon, sobre todo por Akira Kurosawa, alguien de la generación de Francis Ford Coppola, Steven Spielberg. Él hizo una película casi como independiente, podría pensarse que era Star Wars. Ese es el otro Star Wars. De hecho, Pablo Hidalgo, una persona dentro del grupo creativo de Lucasfilm actualmente, dice que la verdadera trilogía de George Lucas son sus primeras tres películas. Una THX 1138, que es una ciencia ficción con Robert Duvall, como de control estatal mental. Yo no la he visto, pero entiendo que es así. American Graffiti y Star Wars. Y las 3 dice que tienen la misma idea de un individuo, como decía Javier, versus la sociedad, o versus el control, o versus el Estado. Entonces, que esa es la trilogía original. Y ya todo lo que viene después, digamos, es otra etapa de expansión y estos números que hablábamos. Entonces, esa primera película tenía muy clara esa idea de cierta revolución cultural estadounidense completamente, ¿verdad? Completamente. Contra el imperio y sobre todo contra Nixon. George Lucas
dicen en entrevistas que cuando él escribió al emperador, él lo veía como Nixon o a Vader, no sé cuál de los dos, pero para él el enemigo del imperio era Nixon, o sea, el Estado estadounidense, Controlador. sí, extralimitando, digamos, la presidencia imperial, ¿verdad? Básicamente de Nixon. Aunque obviamente en la parte gráfica hay muchas referencias a el Tercer Reich, ¿verdad? Nixon es una figura en la política estadounidense fundamental para comprender la época moderna y para entender esa lógica de Star Wars planteado así. Nixon respondía a su tiempo en la política estadounidense y quizá muchos de los avances sociales, ambientales en los Estados Unidos se dieron en la época de Nixon. Entonces siempre hay que verlo. Hay que equilibrar las figuras. Claro, Nixon va a pasar a la historia por el tipo que violó todas las normas de la política y que lo descubrieron con el caso Watergate. Entonces, para los liberales estadounidenses siempre es esa figura de maldad, de hombre que se encierra en sí mismo, en su maldad, y que es capaz de hacer cualquier cosa por la razón de Estado. Ahora, corríjame si me equivoco, pero por lo que me decís, por los orígenes y las influencias, me parece que también hay como ciertas, y no lo digo en términos peyorativos, pero cierta influencia del movimiento hippie, entonces, en George Lucas, y porque precisamente parte de la construcción del movimiento hippie, del enemigo, era Nixon. El Nixon, exacto. Sí, yo creo que esos dos puntos que ustedes argumentan es exactamente, y como dice Carlos, George Lucas era un liberal en ese modelo, como se llaman en Estados Unidos conservadores liberales, ¿verdad? Y él era eso, y hay que entenderlo desde ese punto de vista, ¿verdad? Aunque ahora desde la historia se puede dar una valoración distinta de la presidencia de Nixon, como también se está haciendo ahora con la de Carter, ¿verdad? Sí, claro. Carter Eso fue era el primer neoliberal. George Lucas era un espíritu de su época, como de la generación de Jane Fonda, ¿verdad? De un poco la gente insatisfecha con las reformas de los 60s que sufre la catástrofe de Vietnam y los resultados de Vietnam, que se queja del militarismo de los Estados Unidos enfocado en su aparato político-militar. Y que a la vez le preocupa el supuesto declive de los 70s de Estados Unidos con la salida del patrón oro y con la inflación, con la crisis de los hidrocarburos, y que ve que ciertas garantías sociales que antes eran incuestionables, ahora las ven completamente cuestionables. Son programas que se van quitando en la administración Carter, que también hay que hacer esa lectura. La administración Carter es un clima depresivo en los Estados Unidos brutal, con un presidente muy débil, y hay otro elemento ahí muy importante, que el elemento religioso, evangélico, empieza a tener mucho efecto en la cultura estadounidense. Por cierto que Carter, cuando le preguntan, dice que lo que más odia que digan de él es que fue débil. Él dice que él tomó decisiones muy fuertes. Claro. Pero pierde. Pero políticamente era estaba débil. débil. O sea, que en Estados Unidos usted pierde un segundo mandato, es que políticamente estuviste muy débil. Sí. Y por blanqueada con Reagan. Estamos hablando de las primeras películas. Después las precuelas, o sea, la historia está 1, 2 y 3, que narran lo que pasa antes de la 4, 5, 6, como después se les llamó, se les cambió los números, se hicieron ediciones especiales, se metieron escenas, se digitalizaron ciertos personajes. Que muchos pensamos que se hizo nada más por el Bill Metal, ¿verdad? La 1, 2 y 3. George Lucas tenía la idea de hacer unas 9 o 12 películas, tenía un esbozo amplio de qué quería que fuera la historia, y digamos,
supuestamente siempre pensó en términos de secuelas y de precuelas, aunque no se sabía muy bien dónde ubicar esas. Ya después ya le puso los números 4, 5 y 6. Hizo las modificaciones especiales supuestamente como un entrenamiento del departamento digital para ver si podían hacer, para ir probando la tecnología. Y después hacen esta 1, 2 y 3, donde la inspiración para el emperador y esta guerra por hacer guerra, esta guerra con motivos políticos, ¿verdad? Quiero una guerra para tener legitimidad, quiero una guerra para que me den poderes, que es lo que hace Palpatine como canciller. Ahí hay una inspiración directa en la era Bush. Él lo dice, o sea, no es una lectura, él lo dice, me inspiré en Bush para hacer el emperador y las guerras en Medio Oriente se reflejan en las guerras clónicas. Ahí no hay ninguna lectura, ¿verdad?, conspirativa, él lo dice. Solo trató de meter un poco la historia de Roma ahí para disimularlo y listo. Es que yo siento que... Que es otro tópico, que cualquier caída se devuelve a la caída de Roma más por ideas de Gibbon que de lo que de verdad pasó en la antigüedad tardía. En realidad la caída de Roma fue menos emocionante que lo que presenta Gibbon. Los historiadores modernos han lanzado una serie de elementos estructurales que han botado mucho de lo que Gibbon pensaba. Pero esa lógica de un imperio ascendente, de un imperio reluciente y un imperio que cae, es la reproducción de toda la lógica de pensamiento imperial desde siempre, ¿verdad? Siempre tenemos esa idea de que los imperios surgen, tienen un periodo de esplendor y caen. Y eso vende muy bien como historia, igual que la lógica de el camino del héroe. Y qué importante eso que mencionas, porque en los debates del llamado Grand Strategy de Estados Unidos es un debate inconcluso, irresoluble al día de hoy, y que ahora tenemos una nueva versión, pero que antes, en los 70s, era Alemania o Japón, en los 90s, pues ya no tenemos como, ¿verdad? Era el momento de nueva unipolaridad, de ser la máxima potencia, y que ahora está volviendo y con un enemigo interno, ¿verdad? Como lo fue Trump en el debate del Grand Strategy. Sí. Y como dicen, entonces es que tenemos que rescatar el orden liberal internacional, porque el orden liberal internacional es el orden estadounidense. Pero también es la lógica de que siempre aparecen emperadores locos al final del imperio, que es también la lógica de la caída del imperio, ¿verdad? La idea del emperador loco que lleva al final la época de esplendor, y a partir de ahí siguen un poco de emperadores locos, cuando en realidad es más complejo entender por qué una potencia cae. Pero volviendo a Star Wars, creo que la segunda trilogía sí es evidente eso, una crítica a la guerra del Golfo. Clone Wars, que es muy bonita, digamos, para verla, muy interesante, una serie animada muy interesante en términos de las luchas, de los conflictos internos, es atractiva. Y llegamos a la última trilogía, perdónenme, eso ya fue cuando tomó Disney la franquicia. Sí, justo antes de esta nueva trilogía. Esto ya es producción Disney. Eso ya ahí empieza la era Disney, sí. Yo no sé cuál trilogía se menciona, digamos, yo no sé, para mí eso no existe. Usted es uno de los que cree que eso no es canónico. Sí, absolutamente. Bueno, yo sería un purista, yo te diría, para mí solo existen las 3 primeras, todo lo demás... Yo sería ¿En edición especial o en edición original? No, edición original. Yo sería de los conservadores más conservadores desde ese punto de vista, pero lo hago para conservar el valor y el espíritu de las primeras. Bueno, si sabe dónde encontrar y dónde buscar, en internet hay personas que se han dedicado a restaurar las originales sin las modificaciones especiales, para poder ver como se vieron en el cine, pero con estándares de imagen actuales. Sí. Eso porque hay gente que exactamente solo reconoce esas películas. Para mí tiene un elemento infantil, porque fue una de las primeras películas que me llevaron a ver a un cine. Entonces, porque todos construimos la imagen de lo que vemos en la sociedad a partir de nuestros recuerdos, de nuestros acercamientos. Entonces, para mí, por eso considero que es el origen de mi conservadurismo en esta área. In order to ensure the security and continuing stability, the Republic
will be reorganized into the first galactic empire for a safe and secure society. So this is how liberty dies. With thunderous applause. Cuando en la trilogía de las precuelas, esta que sí hizo George Lucas, bueno, al final hay una parte en que la senadora Amidala dice, bueno, así es como muere la libertad. Yo creo que cuando asciende el imperio, creo que las personas en Estados Unidos lo habrían sentido muy, muy real pensando en el Patriot Act de Bush y las tácticas de tortura y Guantánamo, o sea, cómo se reveló, cuando se reveló cómo las libertades civiles fundamentales están siendo violadas. Yo creo y coincido, aunque sí creo que existen, pero no me satisfacen, creo que de lo que más se le puede criticar a esta última trilogía y donde más se siente la ausencia de George Lucas es en esa visión política. Aunque sea básica o parcial o muy unidimensional, en realidad no la tiene. Ahí es donde más me decepciona. Y creo que lo que más nos gusta a los fanáticos de Star Wars no solo verla, sino decir cómo nos habría gustado que fuera, ¿verdad? Y creo que la oportunidad que perdieron era, el enemigo en esta última es First Order, ¿verdad? El primer orden. Pero lo plantean como un imperio 2.0, o sea, mejores TIE Fighters, mejores uniformes, cascos más relucientes, no sé, no hay nada nuevo, un destructor más avanzado. Creo que la lectura al momento era los partidos extremistas de derecha, neofascistas, la derecha radical, o sea, no grupos no organizados como tan organizados, sino como que la rebelión más bien se invirtió. Y ahí pienso en el libro de Pablo Stefanoni de la rebelión se volvió de derecha, o sea, más bien la idea de que ahora la rebelión son los malos. ¿Qué hacemos? Nosotros antes éramos los rebeldes, es el orden bueno, es el orden que antes decíamos que era malo, pero el orden ahora es bueno porque lo imponemos nosotros. Porque es un orden liberal. Creo que da para discutir esa idea. Sí, nada de eso pasa. O sea, ahí no hay ningún contexto político. Al menos no es claro en esas películas cuál es el potencial de la nueva república, cómo se organiza políticamente, cómo está de cara. Porque en las primeras es muy claro, los rebeldes eran pocos, el imperio era grande y poderoso. Pero en esta parece no es claro ese universo de la nueva república, del primer orden. Incluso en las segundas, la idea del parlamento espacial y este tipo de cosas, hay una sensación de sistema político. Hay una construcción de... Hay mucho mejor en la primera, porque es mucho... digamos, la idea del imperio en las primeras tres está muy clara. Un emperador todopoderoso que tiene una dictadura totalmente militar, con mandos militares muy bien establecidos. Es un régimen autocrático personalista. Claro, y eso como definirá la ciencia política. Y cae usualmente cuando ese líder muere, y es como se ve en las películas. Ahí hay una lectura politológica muy, muy precisa. Sí, no era un partido, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, te compro la idea mucho porque lo explicaste muy bien de por qué podrían ser este auge de la derecha radical, pero también un elemento que me parece que es bastante curioso y que empata muy bien con esa visión de la derecha radical, y es algo que se le ha criticado a Ben, el personaje de Ben, y es la masculinidad tóxica que representa y que a cada rato evidencia. Ben Solo, Kylo Ren. Ajá. Sí, eso de hecho ha dado para muchos debates en línea, sobre todo de qué hacen con ese personaje. Es un desperdicio que un buen actor como Donald Driver terminara en ese personaje, perdón, no tal margen. Sí, yo me pregunto cómo habría hecho, por ejemplo, George Lucas esas películas, si de verdad le habría dado esa visión política que le daban las anteriores, cómo la habría orientado. Es más, cómo habría sido esa trilogía luego de la era Trump, no sé.
que habría podido hacer George Lucas. Lo que él ha dicho que iba a hacer para el 7, 8, 9 es una cosa muy extraña, completamente, o sea, no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. Hablaba de irse a los fundamentos de estos microorganismos que organizan la fuerza, los midichlorians, que su secuela era sobre los fundamentos de los... No tengo idea, o sea, no sé si la película habría transcurrido en un microscopio o qué, no sé, pero bueno, eso es lo único que él ha dicho de esa... Interesante, tiene un formato, digamos, de virus, de moléculas, de manejo molecular. Tendría algún sentido en el mundo que vivimos. Podría ser que pero bueno, avanzado, sí. En lo que tenemos es que estas últimas, digamos, no tienen esa organización política bien estructurada y que eso hace que tal vez no nos atrapen tanto. Y por otra parte tienen una necesidad fanática de cortar cabos, de atar cabos, de finalizar la historia. Pero más bien dejan demasiados cabos sueltos por otro lado. O sea, hay demasiadas preguntas. Porque los personajes no se cuentan bien. Es que no hubo construcción de mundo y yo creo que ahí es el principal problema que al que apunta Adrián. Tenía mucho potencial, es un mundo tan vasto que se centraron en una historia, en la historia desde las precuelas, por ponerlo de alguna forma, cuando perfectamente pudieron haber abierto el mundo, haber contado otra historia, no necesariamente la familia Skywalker, no meter a los Skywalker, más que cambios tal vez, y pues contar otras historias. Ese es el triunfo de Rogue One. Y el triunfo de Mandalorian. Porque vos claro. Sin la historia, digamos, general, ves Rogue One y Rogue One funciona. Rogue One, yo creo que lo mejor es que, a diferencia de las otras donde es blanco y negro, es gris versus negro. El Imperio sigue siendo negro, pero la forma en que representa la rebelión es excelente y es realmente excepcional en Star Wars. Ahora, volviendo a estas últimas a estas últimas tres que Javier no reconoce. Alguien en producción habló que ellos se imaginaban al primer orden como los nazis en Argentina. Bueno, yo creo que fuera la mejor inspiración. O sea, debieron haber pensado en los partidos neonazis en Europa. Creo que de ahí podrían haber derivado mejores ideas. Esta especie de culto al líder, por ejemplo, en Italia, los neofascistas van al pueblo natal de Mussolini, Predapio, y hacen peregrinaje. O sea, ¿cómo habría sido esos neopalpitinianos, verdad? Una especie de realmente de culto a Palpatine. En la última parece que lo querían hacer, pero lo hacen literal resucitándolo. Entonces, o sea, se van al otro extremo, ¿verdad? Creo que había otras formas como de presentar una historia políticamente más interesante y más actual. El enorme problema que tienen es que piensan que el público se traga solo los efectos especiales y la acción. Y una buena película de acción tiene que tener una trama que la sustente, porque si no se vuelve acción gratuita y gritos gratuitos en escena. No, tiene que haber un elemento conductor, un elemento de fondo. Y vean ustedes qué interesante que nosotros, cuando hablamos de las tres trilogías, en las tres podemos encontrar bien el momento político y podemos establecer elementos vinculados con organización política, con elementos geopolíticos, con el contexto, y en esta quedamos cortos, no nos da el discurso de la película para analizar ese tipo de elementos. Y es decir, había un escenario interesante desde el punto de vista político, cómo se construye una nueva democracia. O sea, eso lo hemos visto, se ha estudiado. Sí. Cómo construir esta sociedad, digamos, tolerante, con polarización, con partidos que van anti-sistema. ¿Cómo se reconstruye la democracia?
¿Cómo volvés a aceptar los sectores que más bien eran los que antes dominaban? ¿Qué rol les das? ¿Y cómo lidias con los pecados de la revolución? Porque toda revolución tiene pecados horripilantes. Y cómo antes que estabas criticando al poder, ahora te toca hacer poder. Y cómo lidias con los típicos problemas de la toma de decisiones desde el poder. De hecho, de lo más político que he visto en este canon de Star Wars es una novela que se llama Bloodline de Claudia Gray, y la ubican después del Retorno del Jedi, antes del Despertar de la Fuerza, y es la novela más política que he leído en Star Wars, muy centrada en Leia. Leia era senadora de Alderaan, ¿verdad? Y en ese momento sigue siendo senadora y es parte de la troika de la rebelión. Mon Mothma y otra gente son los que están pues intentando guiar este gobierno sin el puño duro del emperador, pero gobernar un montón de galaxias, ¿verdad? Y ahí hay dos bandos, uno que extrañamente llaman populistas, que no tiene nada que ver con lo que definiríamos nosotros como populistas, y otro que no recuerdo, y básicamente tenían estas dos ideas de qué tan federal hacer la galaxia, qué tanto poder darle a los estados, básicamente soberanismo, cosmopolitanismo, o sea, una discusión que en Europa se leería en esos términos, en Estados Unidos se leería Estados versus el gobierno federal. Esa novela lo explota muy bien. También narra la carrera o el intento de carrera política de Leia, que se le trunca por su pasado por revolucionario. No, exactamente, no sé si puedo dar el spoiler acá, pero bueno, si alguien no quiere leerse la novela, puede volver en unos segundos al podcast. Cuando se revela que ella es hija de Vader, le arruina la carrera. Alguien lo revela y le destruye la carrera. Entonces, que es algo muy político, ¿verdad? Completamente. Es decir... y no me digas, como es hija de Vader, también puede irse del lado oscuro. Está en la familia. No, en la novela no. Pero es algo que uno podría pensar de, no sé, políticos europeos con un pasado... aunque claro, hay muchos muy orgullosos pensando en la nieta Mussolini. Ella es orgullosamente nieta Mussolini. Pensá, por ejemplo, en José Antonio Cast, que parte de la lógica, bueno, aparte de que el señor es bastante derecha, parte de la lógica era decir, no, es que usted apoyó directamente a Pinochet. No, el abuelo, descubierto con registros, el abuelo era nazi. Correcto. Bueno, en todo emigrado europeo de ese tiempo, en algún momento usted lo hacía militar en las juventudes fascistas o en las juventudes nazis. También era... Empezando por el... Bueno, no empezando, incluyendo el Papa del Mérito, exactamente. Pero era parte del Estado totalitario, autoritario y la cultura de esos estados. Pero es muy interesante esa narrativa. Esa novela es realmente interesante y tiene muchos, es de lo más político que creo que hay en el universo de Star Wars y sí, porque se ve este problema político, esencialmente político, cómo organizar una galaxia, que las películas en realidad lo tocan muy marginalmente. Sabemos que hay senadores, no sabemos sus competencias, después hay gobernadores que le pasan encima al Senado, pero no sabemos qué hacen. Y como en cualquier sistema político, alguien como Jar Jar Binks llega a ser diputado. Lo cual es muy un reflejo de la realidad. De la realidad política de cualquier país. No nos vayamos a una galaxia muy, muy lejana. Sí, es como en esta película de Anchorman, donde el que presentaba el tiempo, que no era el más listo del grupo, llega a ser un consejero importante en la Casa Blanca. Sí. Una pregunta dura. ¿Qué nos atrae tanto de Vader? Porque está bien, hablamos del camino del héroe, todo muy bien, pero
al final, y especialmente de los que somos fanáticos de la primera trilogía, no tanto de las otras, la figura predominante es Vader. Skywalker a veces parece o al menos así lo leo yo, un elemento adicional a Vader. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo sí creo que las primeras 3 es la historia de Luke. De hecho, en la primera, Vader responde más a Grand Moff Tarkin, que parece... Tarkin es superior en esa a Vader, al menos aparentemente en rango. En el Imperio Contraataca, Vader es central. Y en la última, bueno, Vader está el emperador y está la redención de Vader. Yo sí creo que la primera trilogía es la historia del héroe de Skywalker. Ahora, con Vader, bueno, el diseño, o sea, el diseño gráfico es algo, ¿verdad? Particularmente, o sea, de los mayores logros posiblemente que han hecho en diseño en películas, ¿verdad? Y muy evocativo a las armaduras samurai. Eso es maravilloso. Influencia, claro, de Kurosawa en Lucas. Y tal vez algo que llama mucho la atención de Vader es, ya sea la figura, no sé, me dicen si me la compran la idea, la figura ya sea de la redención del héroe, viéndolo retrospectivamente, cuando los primeros 3 episodios ponen en tela de dudas si Luke era el elegido y no Anakin, y luego que se convierte en Darth Vader, o incluso hasta la figura del antihéroe, de cómo pues, el héroe puede cometer errores, el héroe se puede caer en desgracia, puede cometer atrocidades, pero al final de cuentas salva el día. Creo que Vader tiene una ventaja, que es un héroe, que es un antihéroe que cambia, un villano que cambia. Eso vende mucho porque generalmente en estas lógicas de bien y mal, el bueno es bueno toda la vida aunque tenga tentaciones, hasta llegar al sacrificio y la resurrección o el triunfo, como quieran ponerlo. El malo tiene que ser malo siempre. Yo creo que Vader, lo maravilloso que tiene el personaje es que tiene un cambio muy radical, muy poco contextualizado, pero sufre cambios, y eso es interesante siempre en un villano. Bueno, me remite a estas discusiones en la teología medieval sobre si Judas realmente era culpable de haber traicionado a Cristo o era necesaria su traición para la redención. Era necesario para la fuerza que Vader se fuera al lado oscuro para que finalmente matara al emperador y llevara equilibrio a la galaxia. ¿O fue víctima del destino de la fuerza o tenía agencia Vader o Anakin, mejor dicho? Me recordás un libro maravilloso que se llama Las 3 versiones de Judas, se me fue el nombre, después lo recordaré, pero busquen Las 3 versiones de Judas. Es una maravilla, porque te relata eso que estás planteando, o sea, cómo ver en la gran historia, porque esto es una historia muy teológica. Star Wars también tiene una lógica muy teologal, y por eso vende tanto, porque nos mueve las fibras de las historias que siempre hemos escuchado, esa versión de Vader. En Occidente. En Occidente, por supuesto. Aunque rescatemos algo, Lucas trae muchas cosas de Oriente para venderlas en Occidente, por supuesto, matizadas, descontextualizadas, pero por ejemplo el código del Bushido, que trae de la cultura samurái, la aplica a la orden Jedi, ¿verdad? El código Jedi, cosas de ese tipo, ¿verdad? Creo que por eso nos vende tanto la franquicia, porque nos mueve muchas cosas que internalizamos en Occidente de muchas y variadas maneras. Con ese traje estético habla de rituales, personajes comunes a distintas culturas. Correcto, sí. Que también refleja mucho de lo que es la variedad de la sociedad estadounidense. Porque en la sociedad estadounidense, siendo muy cosmopolita en algunas ciudades, San Francisco, con una influencia del Asia-Pacífico tan fuerte, con una lucha por derechos civiles que también en los 70 surge de las comunidades chinas y japonesas en ese lugar del mundo, también se ve reflejado en la película. Interesante. No sé si en las otras trilogías eso queda tan claro, esa variedad cultural queda tan claro. Bueno, eso me encantaría escuchar la opinión de Adrián, pero es algo que se ha criticado un poco en cuanto a Finn, ¿verdad?
Bueno, de alguna forma expanden en el universo, hacen criaturas más distintas, lo hacen más variado. Bueno, una de las grandes críticas que se le hacía a la primera es la ausencia de personajes afrodescendientes, afroestadounidenses. En la primera creo que no hay ninguno. En la segunda, Lando Calrissian, que es un traidor, entonces es una representación negativa. Pero se redime. Sí, pero lo presentan. Sí, claro, después de la segunda. Y eso, y bueno, y por supuesto la ausencia o la carencia de mujeres. Aunque algo curioso, como mencionamos en la discusión sobre James Bond, hay pocas mujeres, pero es curioso que las mujeres que hay son mujeres fuertes. Leia, Mon Mothma es una generala. Entonces, una cosa, claro, no exime la otra, ¿verdad? Que haya una escasa representación. Sin embargo, los roles, al menos en esas dos, son roles fuertes, quizás más que en otras películas, ¿verdad? Ahora, Leia creo que como personaje de ciencia ficción tiene mucho mérito, ¿verdad? Una persona que es completamente capaz, casi que en distintos lucha política. General Kenobi, years ago you served my father in the Clone Wars. Now he begs you to help him in his struggle against the Empire. I regret that I am unable to present my father's request to you in person, but my ship has fallen under attack, and I'm afraid my mission to bring you to Alderaan has failed. I have placed information vital to the survival of the rebellion into the memory systems of this R2 unit. My father will know how to retrieve it. You must see this droid safely delivered to him on Alderaan. This is our most desperate hour. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. Incluso una escena muy fuerte es cuando ella misma mata a ¿cómo se llama el personaje del planeta? El Jabba the Hutt. A Jabba the Hutt, que es muy fuerte, que ella misma lo mata. Y es muy simbólico en términos de estoy matando al tirano de esta ciudad. Y en un contexto en donde ella sufre violencia sexista. Totalmente, totalmente. De hecho, algo que pasa en estas últimas que no me gusta del todo, en esta novela que mencionaba antes, Bloodline, ella habla que ella siente la fuerza, que puede hacer cosas con la fuerza, pero que no quiere ser Jedi porque su carrera es política. A ella lo que le interesa es darle su vida a la República, y eso fue toda su vida política. En esta última se inventan que ella es Jedi. Entonces, de alguna forma, como que a mí me da la impresión de esta idea de maternidad, ¿verdad? De todas las mujeres también tienen que ser madres. Ella, como tiene una fuerza, tiene que ser mujer. Y le quitan la agencia que ella tenía en la novela, que decían, yo no quiero ser Jedi, yo quiero ser política. Podría ser mejor que Luke, pero no quiero. Y eso en la película se lo quitan. Incluso creo que quitan un elemento muy importante, que es la relación con su hijo, que no atribuyen la separación de su hijo a sus altas funciones políticas. Era un tema que se pudo haber explotado en razón de uno de los grandes problemas que se sufre las familias contemporáneas, y especialmente las mujeres, de la crítica que les hacen por no ser madres, y que pudo haber sido explotado. Debieron haber hecho que la directora de esta reciente película de Netflix, The Lost Daughter, hiciera uno de estos episodios, porque habla precisamente de ese compromiso de la maternidad. Aquí uno ve oportunidades perdidas en discusiones muy fuertes dentro de la sociedad. Bueno, y parte de las oportunidades perdidas me parece que son precisamente los personajes de Finn y de una que introducen en la octava. En el octavo episodio se me acaba de ir el nombre, porque son personajes fuertes, son personajes interesantes, son personajes representativos de poblaciones, pero que al final no cobran mayor relevancia para la historia. John Boyega, el actor de Finn, que es un actor afroestadounidense, recientemente dio unas declaraciones muy fuertes y muy sinceras, porque básicamente él dice,
me pusieron ahí por ser afroestadounidense, pero mi papel lo redujeron, o sea, no me dieron el papel que parecía que iba a tener. O sea, y uno ve la publicidad del episodio 7 y él con el lightsaber, él es un nuevo Jedi y al final no es un Jedi, es un ex imperial, no tiene un arco, no lo desarrollan, ¿verdad? Y él expresa mucha frustración hacia Disney y usa, creo que yo pocas veces he visto, tal vez Marlon Brando, que decía lo que quisiera, pero pocas veces he visto actores que, a pesar de los riesgos que les pueden poner en sus carreras, hablar mal de los estudios, sean tan sinceros de su experiencia. Y yo creo que él merece mucha admiración. Si no me equivoco, también habla de esta actriz de origen asiático también, que el personaje prácticamente desaparece en la película. Y J.J. Abrams prefiere meter otro amigo de él, uno de estos que estuvo en El Señor de los Anillos, porque sí, y quitarle el rol a esta otra actriz en la película. Entonces, eso, yo creo que esa entrevista de John Boyega hay que leerla porque él lo expresa de una forma muy clara y muy sincera. Esto es Escenarios Globales, una producción de Radio Monumental.